Vamos a ver dos módulos. Uno respecto de la evaluación que hay sobre la elección presidencial y las expectativas en torno al nuevo gobierno y en términos comparativos con lo que pasó a esta misma fecha cuando fue elegido el actual presidente Boric. Satisfacción con los resultados presidenciales. Considerando los resultados, ¿qué tan satisfecho estás con los resultados de la elección presidencial? A ver, explícate este gráfico. Claro, cuando en enero del 2022, cuando el presidente Boric todavía no asumía, pero ya había sido elegido, el 48% de la población decía estar satisfecho o muy satisfecho con la elección del presidente Boric, y un 52% que estaba insatisfecho o muy insatisfecho. Mostraba bastante curioso, paridad en la satisfacción. O sea, lo ves como parejo, digamos. Se veía bastante parejo. Pero igual curioso porque como que ya había empezado la Boric manía, ¿o no? A esa altura. Claro, pero la Boric manía siempre quedó relativamente acotada al grupo que ha acompañado al presidente un buen rato. Que no es poco, el famoso 30%. O sea, había una especie como de ilusión óptica. De ilusión óptica, claro, que tenía que ver con... Bueno, en esa época también había voto voluntario, y por lo tanto el presidente había ganado con mayoría, pero había gente que se expresaba en las encuestas que no necesariamente había votado y que no estaba tan satisfecho. Dicho eso... Pero era la época en que se juntaban niñitos a regalarle dibujo al presidente afuera de la moneda chica, ¿te acordás? Y hoy día, frente a la misma pregunta, ¿cuán satisfecho estás con la elección del presidente, o sea, el futuro presidente Kast? El 58% de la gente dice estar satisfecho o muy satisfecho versus un 42%. Ahora, es interesante que hoy día, con voto obligatorio, esto de alguna manera refleja bastante bien lo que pasó en la elección. El resultado de la segunda vuelta. Exactamente. Entonces todavía hay una satisfacción en el grupo que votó por el presidente electo y una insatisfacción por quienes votaron probablemente por Janet Jara, que hay una correlación altísima. Parece que sí, ¿no? Sí. Y ahora, discúlpame la ignorancia, pero si hubiera habido voto obligatorio acá, ¿habría sido ese el resultado? ¿Habría sido más parejo? No sé. Podría haber sido más parejo o podría haber sido... saberlo. ¿Quién sabe? De hecho, se especula que un voto obligatorio hubiera sido más peleada esa elección, y aquí, en la última, con voto voluntario, también hubiera sido más peleada la elección si hubiera sido con voto obligatorio. Ahora, recordemos que esta es la elección del 2021, que viene de un año donde la izquierda había arrasado en la convención, o sea, venía con viento de cola. Exactamente. Satisfacción de los resultados presidenciales. ¿Qué más en este ámbito? Probablemente augura. Ahora, el presidente Boric tenía a los 6 meses un plebiscito, tenía muchas dificultades en el camino, ¿verdad?, que no tiene el presidente Kast, en este caso, por lo menos en términos electorales. Pero dicho eso, independientemente de eso, esto auguraría que la luna de miel del presidente Kast debiera ser un poco más larga que la muy corta que tuvo el presidente Boric. Claro. Que ya podremos estudiar cuándo terminó realmente. Si es que efectivamente empezó o no empezó. Exactamente. Ya, siguiente lámina de esta encuesta criteria de esta semana. Percepciones sobre cohesión social tras la elección. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes frases? ¿El país está en una senda de reconciliación después de esta elección? Y esto es... Aquí hay dos alternativas, Iván. Si la gente está más de acuerdo con que el país está en una senda de reconciliación después de la elección o que el país quedó dividido después de esta elección. Cuando fue la elección del presidente Boric en enero del 2022, cuando medimos... Eso está en rojo. Exactamente. Había una proporción mayor de personas, 39%, que decía que el país había quedado dividido después de la elección y un 32% que decía que estaba en una senda de reconciliación. O sea, que estábamos... Y el resto no tenía opinión. El resto no tenía opinión, por eso no suma 100. Un cierto malestar porque se entiende que estar dividido no está correcto. Exactamente. O también el clima se sentía más polarizado. Más peleado todo. Exactamente. Y ahora es todo lo contrario. Ahora es lo contrario. Hay un 45% que dice que tras la elección el país está en una senda de reconciliación y un 29% que dice que el país quedó dividido después de esta elección. Es interesante este dato a propósito de, digamos, la suerte de inestabilidad en la actitud que ha tenido el presidente electo, que cuando fue electo tuvo un discurso muy convocante, para todos los chilenos, y el último tiempo ha estado más de nuevo tensándose con el gobierno. Pareciera ser que lo que la gente más valora o esperaría es un presidente que busque una senda más de reconciliación, de acuerdo, de convocar más que dividir. Más que un presidente peleador, digamos. Más que uno peleador. O dicho de otra manera, la gente ya superó la campaña y está esperando a un gobierno en acción. Es un buen punto. Ya, otra lámina de la encuesta criteria de esta semana la vemos con Cristian Valdivieso. Percepción sobre las razones del triunfo de Kast. Y ahí hay dos alternativas, o dos posibilidades. Aquí lo que quisimos jugar preguntar era en qué medida el voto de Kast había ganado con un voto prestado versus haber ganado con un voto propio. Entonces, ¿cuál de las siguientes frases representa mejor lo que tú crees respecto a la elección?
un 54% dice que José Antonio Kast ganó porque mucha gente votó por él por miedo a Janet Jara. Ya. Y un 46% dice que José Antonio Kast ganó porque era mucho mejor candidato que Janet Jara. ¿Eso está parejo? No, está inclinado en favor de que ganó más con voto prestado, de alguna manera también. Esos 8 puntos de diferencia son significativos. Exacto. Ahora, dicho eso, 46% es la votación sin llevar a base 100 más o menos lo que sacó José Antonio Kast, y es un muy buen número. O sea, ahí se estructura, si tú quieres, el techo de lo que podríamos definir como la aprobación con la que pudiera empezar a navegar el presidente al inicio de su gobierno. Ya, ese sería el techo. Y quizá el piso también hoy día. Este número, 46. El 46% de gente que dice ganó porque era un gran candidato, era mucho mejor candidato. Ya, o sea, sí debería estar... De ahí para arriba es que empieza a conquistar electores o a convencer electores que votaron por él, o pudiendo haber votado por él, votaron más bien porque no les gustaba la alternativa que tenían al frente. Ya, o sea, más o menos. El segundo o tercer domingo de marzo deberíamos estar aquí hablando de un número más o menos de este tipo. Exactamente. En la aprobación de Kast. Al menos de eso. Ya. Pero partiendo, que en general son mayores las aprobaciones. Sí, claro. Ahora, esto es muy significativo. A mí me impresionó mucho esta lámina porque realmente habla de la división que hay respecto de tu adscripción política, del lugar al que te sientes perteneciente y de lo que opinas de la realidad, digamos. Así es. Está muy dividido, muy segmentado, y por eso creo yo que lo más interesante de esto es mirar lo que piensan los no identificados, que son aquellas personas que no se ven a sí mismas como en el eje izquierda-derecha, pero que al mismo tiempo son el mejor proxy del votante obligado o el votante desafectado, que llamamos. Claro. Cuando la misma encuesta les pregunta, ellos no se ponen en la izquierda, centro y derecha. Y en general tienden a coincidir con la gente que es más pendular. ¿Ya? Y esto también es una señal de que en ese mundo hay un porcentaje importante que siente que la elección fue más bien por miedo a Jara, que fue ganada por miedo a Jara, y por lo tanto aquí es una señal de alerta también respecto de hasta dónde efectivamente lo que se produjo en la elección fue un cambio de clivaje y por lo tanto una adscripción mayoritaria a un cierto nuevo sentido común, si tú quieres, más de derecha, más vinculado al rechazo que la apruebo, o la alternancia también de un grupo que es eminentemente pendular, que hoy día se aumenta por el voto obligado. Que lo comentamos esta semana en la radio y en tu columna ayer en la tercera. Ahora, esto es muy interesante para los que lo están oyendo por la radio a propósito. De la gente de izquierda, el 97% dice que Kast ganó por el miedo a Janet Jara. Exacto. El 65% de la gente de centro dice lo mismo, y en la gente de derecha el 75% dice que Kast ganó porque era mucho mejor candidato. A eso me refiero con esta... Sí. Es bien polar, digamos, Efectivamente, independientemente de por quién votaste, el imaginario de por quién tú crees, bueno, lo vamos a conversar después en la mesa de análisis, pero probablemente la gente que se identifica con la izquierda más doctrinariamente, si tú quieres, debe estar pensando que aquí lo que pasó era más bien que le tuvieron miedo a otra candidata, y que lo que puede venir a la vuelta de la esquina es de nuevo la alternancia, porque no es un gran candidato o no va a ser un gran presidente. Ahora, esto resuena bien, resuena bien con la entrevista del presidente Boric en El País de hoy, que el título es muy interesante. Es la izquierda que déjame leerlo bien. Es la izquierda que solamente le echa la culpa al adversario, está condenado a diluirse. Sí. Es el título de la nota, una larga nota que hay en El País, en la revista El País semanal del diario Madrid.